buenas tardes. Les saludamos desde Londres, Diego Giraldo. Y bueno, aquí también Arelis Goncalves para llevarles a ustedes la cuarta charla de podcast que vamos a estar presentándola, además con un invitado muy especial. Ulises Maldonado, quien les habla, y como dice Arelis, un hombre que también hace muchísimo trabajo con la comunidad peruano. Bienvenido a nuestro podcast, don José Miranda. Gracias Arelis, gracias hermano Ulises, gracias Diego. Muy contento de estar con ustedes, como siempre en casa. Siempre ha sido el rostro humano de nuestra comunidad y para responder a las preguntas que se quieran hacer. Sí, bueno, siempre es un placer hablar con José Miranda. Es un hombre que ha trabajado muchísimo, por mucho tiempo, además por la cultura, por la defensa de la cultura y en particular por las culturas indígenas y la mujer indígena. Ha sido un representante de esa voz que se necesita, que se requiere para defender y para resaltar la belleza, el peso histórico y bueno, la importancia cultural que tienen todas nuestras culturas indígenas en nuestros países. Y en particular pues a la lengua quechua, que también ha estado pues difundiéndola, promoviéndola y enseñándola. Así que vamos a hacer un poco ese recorrido por la parte migrante del señor José Miranda y también todas esas iniciativas. En principio, pues cuéntenos un poco, es de Perú, pero ¿de qué parte de Perú y cómo fue ese trayecto para venir a Londres? Bueno, en principio mis padres son de la zona de andina del Perú. Mi madre es de Ayacucho, mi padre es de Ancash. Bueno, personas que emigraron a Lima, pero trajeron toda la cultura andina a mi familia. Bueno, aprendimos obviamente con ellos todo lo que es la labor andina. Mi madre era una mujer muy trabajadora. Llegamos al Reino Unido, en el caso mío, producto de situaciones difíciles del Perú, políticas y económicas. Tuvimos que emigrar al Reino Unido. Y al llegar al Reino Unido, obviamente nos dimos cuenta que, como conversaba conmigo antes, el tema de la identidad cultural, ¿no? Porque venimos a países que tienen una visión más imperialista, expansionista del mundo, y venimos de países que son sociedades rotas, que tienen grandes problemas socioeconómicos, sí. Y al llegar al Reino Unido entonces tienes un choque, claro, que te obliga a repensarte como persona cuál es tu identidad cultural, qué cosa es dentro del mundo moderno. Entonces por eso es que pensamos que ese proceso de mutuo aprendizaje, de descubrimiento de nosotros mismos, nos hizo pensar en cuando uno migra de países que son sociedades rotas, vienes con toda tu cultura, con toda tu historia, con todas tus tradiciones, entonces vienes a otro mundo que te obliga a repensarte y a aprender. Por eso es que nosotros consideramos que una de las cosas que uno aprende de los países modernos es el tema de la lengua, ¿no? O sea, ellos promueven mucho, respetan mucho sus lenguas, y aquí en el Reino Unido tenemos el Gales, ¿no? Que es una lengua minoritaria pero muy respetada en Gales. Y en Europa encuentras, en España tienes el vasco, tienes el catalán, tienes países como Suiza que tienes el románish, y la mayoría de europeos respetan su lengua. Entonces nosotros, un proceso de aprendizaje es el tema de las lenguas en el caso del Perú, ¿no? Que tenemos lenguas muy importantes como el quechua, el aymara, y eso es parte de tus tradiciones que tus padres te traen a ti. Entonces, por eso es que comenzamos a trabajar el tema de la lengua quechua como parte de nuestra identidad cultural y promover eso en nuestras comunidades, ¿no? Tanto peruanas como ecuatorianas, bolivianas, chilenas, argentinas, colombianas, porque es parte de una historia común que tenemos como países, ¿no? ¿Cuánto lleva usted en la promoción del idioma quechua aquí en el Reino Unido? Bueno, nosotros hemos comenzado más o menos en el año 2019, porque en ese momento, bueno, yo estaba dedicado a temas familiares, como es normal, ¿no? Tengo familia, mis hijos, ¿no? Y nos dimos cuenta que en el Perú se estaba produciendo un proceso de discriminación y racismo contra la mujer andina. Entonces pusieron un personaje llamado la paisana Jacinta, que era realmente un personaje desastroso, de burla, ¿no? De burla a la mujer andina peruana, claro, de burla hacia mi madre. Entonces dijimos que hay que hacer algo. O sea, no podemos, como parte de ese aprendizaje de vivir en un país donde el racismo y la discriminación está penalizado, dijimos que es necesario promover una cosa más positiva, en este caso la lengua quechua, reivindicar lo que es la cultura de la mujer andina. Pero en general, ¿cómo fue la respuesta de la sociedad peruana ante este personaje? Bueno, yo creo que hemos avanzado, obviamente.
Ya no estamos como en el tiempo, obviamente, de los años 30 o 40. Hay un proceso de educación. Obviamente existen, como todas las sociedades, mucho racismo y discriminación, pero creo que en estos tiempos hemos ido avanzando para que la gente pueda reconocer en los pueblos originarios del Perú cosas que ayudan al mundo moderno, por ejemplo, como el tema del AINI, ¿no? Como antes hablábamos con Diego, esto, por ejemplo, es AINI, es cooperación entre nosotros. Es una costumbre muy andina, muy nativa. O sea, nosotros nos ayudamos mutuamente para cooperar y avanzar y progresar. Entonces, esa es la idea de aprender de los pueblos indígenas nativos americanos, por ejemplo, como el tema también de la Pachamama, que es un tema que ahorita está en debate por el tema del calentamiento global del planeta, cómo cuidar a la madre tierra. Sí, señor. El cambio climático, los humanos estamos destruyendo la naturaleza, mientras los pueblos nativos americanos cuidaban la naturaleza. Entonces aprendemos de ello, a que tenemos que cuidar y convivir en armonía con la naturaleza. Entonces son conceptos que están ahí en los pueblos nativos americanos, pueblos originarios, y que tenemos que aprender. Entonces esa es la idea, ¿no? O sea, no es que no queramos ser pasadistas y queremos ser, digamos, no entender que todo lo que se aprende del pasado es positivo para nosotros. Lo importante es aprender de esos pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes de la comunidad peruana acá frente a el aprendizaje del quechua? Bueno, de momento es un trabajo de promoción. Estamos trabajando con varias organizaciones, como en este caso el Consulado Peruano. Ha habido bastante recepción de parte de nuestras comunidades, de nuestros amigos, familiares. Tenemos el 30 de mayo, tenemos un curso de quechua, estamos invitando a todos. Va a ser una clase de quechua histórica de la lengua. El 30 de mayo tenemos en el Consulado Peruano, tenemos una invitación a hacer públicamente. Es un trabajo difícil, pero se va avanzando pasito a paso, como se dice, ¿no? Creo que estamos construyendo la idea de que vivimos en una sociedad que es multicultural, multilingüe y multiétnica. El Reino Unido es una sociedad de ese tipo, igual nuestros países. Entonces tenemos que celebrar eso, ¿no? Y al enseñar la lengua quechua estamos celebrando esa visión. Y el hecho de ser peruanos significa hacer eso, ¿no? Tratar de celebrar que eres un país multilingüe. Entonces, por lo tanto, estamos trabajando con la comunidad peruana y hacemos esa invitación para el día 30 de mayo en el Consulado Peruano. Es el viernes a las 6:30. Por favor, están invitados ustedes. Muchas gracias. Y vamos a conversar sobre el quechua, ¿no? Claro que sí. Don José, Dígame. digamos, lo que pasa es que cuando uno se da cuenta en nuestras sociedades hay un racismo impresionante. Hay racismo, hay clasismo, discriminación, y generalmente lo hacen contra nuestros pueblos ancestrales, que son realmente los dueños de la tierra, que eso es lo más paradójico del mundo. ¿Qué consejos le podemos dar, digamos, a nuestros indígenas colombianos o latinoamericanos, ustedes que ya tienen como un paso más adelante en la enseñanza del quechua y de la Aymara, de las lenguas de... Bueno, a mí me parece de que tenemos que sentirnos cómodos todos, que nuestros países son países multilingües. O sea, tenemos que nosotros sentirnos celebrar, porque una vez que tú celebras, sientes orgullo de que tu país es multilingüe. Claro. Entonces tú entras en contacto con otros ciudadanos que son colombianos, o peruanos, bolivianos, ecuatorianos, que hablan otras lenguas. Entonces serte parte de eso, que eres parte de eso mismo, que la República somos eso. Al celebrarlo tú vas a entender a esas personas por qué hablan un idioma que de repente tú no lo hablas, porque es parte de tu propia historia. Entonces hay un tema educativo. Tenemos que educar a nuestra gente con esa visión, que somos países multilingües. Por ejemplo, Colombia tiene cerca de 40 lenguas indígenas. Sí, señor. La lengua muisca, ¿no es cierto? De los chipchas. Muisca, los Por países. ejemplo, la arepa, por ejemplo, es una palabra que viene de la lengua caribeña, ¿no? Bueno, obviamente son lenguas, o sea, la lengua está ahí, o sea, Sí, está señor. presente. Entonces, por lo tanto, tenemos que educarnos, celebrar eso, y es la única manera de combatir el racismo.
la discriminación. Sentirse orgulloso, ¿no? En Exactamente. esencia, sentirse Sentir que orgulloso. pertenece. Eso somos nosotros. Exacto. Igual en el Perú, igual puede ser en Ecuador, igual puede ser en Bolivia, puede ser en Chile. En Chile tenemos, por ejemplo, el idioma mapuche, ¿no? Que es un idioma muy importante. Como en otros lugares, como puede ser también en Paraguay, por ejemplo, es un ejemplo del guaraní. Entonces, eso somos nosotros, eso es Sudamérica. Claro. Es que Países que tenemos culturas, lenguas multilingües, somos países multilingües. claro, es que desafortunadamente siempre se nos ha enseñado como a tener vergüenza de nuestras raíces y de nuestra mezcla. Por ejemplo, Menospreciar un poco, ¿no? En Colombia tenemos una mezcla de razas increíble. Está el negro, el mestizo, o sea, Negro, mestizo, mulato, y blanco. tenemos hasta árabes, tenemos los judíos, tenemos todo en nuestra sangre. Y nos avergonzamos y creemos que somos europeos y nos creemos por encima del otro y creemos que podemos aplastar y acabar con el otro. Entonces, me parece muy importante la labor que están haciendo ustedes, me parece increíblemente importante que lo estén difundiendo a nivel inglés en Claro. Inglaterra. Sí, iba a preguntar justamente eso. ¿Los estudiantes que van a las clases son solo latinoamericanos o han logrado captar el interés de las personas de otras nacionalidades, de otros orígenes? Bueno, mira, Arelis, curiosamente las personas que aprecian más son los europeos, para hacerte un poco de franqueza, ¿no? Entonces eso tiene que llegar hacia nuestras gentes, llegar hasta nuestros hermanos de los diferentes países, de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Que si ellos aprecian esas lenguas, porque obviamente aprenden de las lenguas originarias, porque nosotros tenemos ese, como tú dices, ¿no? Esa idea que es algo pasadista, un complejo, que es salvaje, primitivo. Esa idea es una idea pasadista completamente, que no está en nuestros tiempos. Los europeos aprenden de las lenguas indígenas. Y por eso te digo que mucha gente, y por eso te decía que yo me siento orgulloso, porque ellos aprecian eso. Claro. Y cuando van a hacer estudios de antropología, estudios de diversos estudios lingüistas, ellos aprecian la lengua quechua. Por ejemplo, tenemos una hermana en Alemania, ¿no? Que también hace estudios de la lengua quechua en Europa. Por lo tanto, y así como la lengua quechua, también hay que promocionar el aymara, hay que promocionar otras lenguas como el guaraní, el mapuche. Todas las lenguas indígenas, nativas americanas son importantes. Que se mantengan vivas. Que se mantengan vivas porque aprendemos, y somos eso, somos países multilingües. Esa es la manera de aportar, combatir el racismo y la discriminación, que son cosas nocivas, que son cosas realmente negativas, tóxicas, es celebrando. Que destruyen, ¿no? Claro, entonces hay que construir. Ante una agenda negativa, pon una agenda constructiva, positiva, que es levantar con orgullo tu identidad cultural. Porque últimamente, como conversábamos antes también, hay toda una campaña contra los migrantes, ¿no? Muy fuerte en Estados Unidos, en Europa. Fuerte, ¿no? Claro, entonces la idea es contraponer esa campaña contra nosotros de un punto de vista constructivo. Tenemos cultura, tenemos identidad, tenemos historia. No somos personas que no tenemos cultura. Sí aportamos al mundo moderno, con nuestra visión, con nuestra lengua, con nuestra cultura. Somos parte de un país, de sociedades modernas. Ese mensaje que llega de los pueblos originarios va hacia la modernidad. Entonces hay que ir con orgullo, no tenemos por qué agachar la cabeza en absoluto. Sí, señor. Esas campañas negativas contra nosotros. Sí. Totalmente de acuerdo. Y precisamente de estas campañas positivas y volteando, digamos, la situación, todos los eventos y las actividades que se hacen para difundir y para rescatar esa parte valiosa de nuestras tradiciones, de nuestras culturas, de nuestros orígenes. Usted incluso siempre ha estado involucrado en estos eventos que se realizan para celebrar el Inti Raymi, y parte de eso también son de las actividades que usted tiene en la agenda. Cuéntenos un poco también de eso, cómo surgió y por qué es importante esa celebración. Bien, nosotros como comunidad Rimanacuy, que somos un pequeño grupo de voluntarios, ¿no? Hacemos diversas actividades, ¿no? Obviamente tenemos este pequeño calendario que está aquí, que lo queremos donar a ustedes, hermana Arelis. Es un calendario que está hecho en quechua, en castellano y en inglés, y también está puesto en quechua, lo pueden mostrar. Sí, entonces es un esfuerzo que hace la comunidad Rimanacuy,
para un poco difundir el quechua entre nuestras comunidades, ¿no? Tiene unas fotos bellísimas. Sí, sí, sí. Entonces, también nosotros hacemos el Inti Raymi, Sí. que es una fiesta nativa americana muy antigua, que llega obviamente del tiempo del Tahuantinsuyo, pero va más allá del Tahuantinsuyo, que es una fiesta en homenaje a la naturaleza, ¿no? Porque los pueblos nativos americanos eran agrícolas, vivían del maíz, vivían de la papa, vivían de productos que le daba la naturaleza. Entonces, el Inti Raymi es una especie de celebración donde uno agradece la naturaleza, como la fiesta del sol, porque tú agradeces que te da productos para subsistir. Claro. Entonces, el Inti Raymi por eso es una fiesta importante de celebración a la naturaleza. Nosotros lo estamos organizando el día 21 de junio. Lo vamos a desarrollar en Kennington, Walpole Street. Vamos a pasarle la información a ustedes, porque lo que queremos es, a la vez que celebramos, celebramos el agradecimiento a la Pachamama, el agradecimiento a la naturaleza, también difundimos el quechua, porque el Inti Raymi es una palabra quechua, no significa fiesta del sol, es una celebración del sol. Entonces lo hacemos porque pensamos que hay que cuidar nuestras tradiciones culturales, hay que cuidar que esa es fiesta que estuvo prohibida por muchos siglos, ¿eh? Fue prohibida por muchos siglos en el Perú, pero luego en los años 30, los años 40, recién comenzaron a hacerse nuevamente como parte de reivindicar nuestras culturas nativas ancestrales. Por lo tanto, la comunidad peruana invita, ¿no?, a que todos ustedes participen en el Inti Raymi el 21 de junio de este año, donde va a haber danzas, va a haber música, va a haber clases de quechua, va a haber arte, va a haber gastronomía, y hacemos una pequeña celebración en homenaje a la tierra también. Sí, les decía que tenemos un pequeño periódico que nos ayuda a difundir las cosas en la palabra quechua, la lengua nuestra, y por lo tanto estamos haciendo varios esfuerzos, ¿no? Próximamente tenemos otros proyectos en mente, y todavía no lo queremos decir abiertamente, pero tenemos varios proyectos en mente. Pero los que están más cerca, para ustedes, es las clases de quechua el día 30 de mayo. Tenemos el 21, el día del Inti Raymi, y haremos más cosas para más adelante, ¿no? Pero estamos trabajando en esa perspectiva y queremos que se sumen más personas, porque esto es un esfuerzo voluntario, ¿no? A nosotros nadie nos paga nada, es un esfuerzo voluntario, lo hacemos de corazón porque creemos que debemos celebrar nuestras raíces ancestrales, ¿no? Excelente. Hay un trabajo además muy bonito que usted hace y es el de la pintura. Bueno. Cuéntanos un poco de esa pasión también, porque el señor José de verdad que es una caja de sorpresas. Bueno, Nunca está tranquilo, siempre es una persona, un cerebro bastante inquieto y también muy creativo. Bueno, gracias por hacerme recordar. Sí, la verdad es que también hago un poco de pintura nativa americana, como parte un poco también de celebrar mis raíces ancestrales. Digamos, lo hago cuando puedo, tengo tiempo, porque últimamente estoy en muchas actividades, pero sí me interesa la pintura, también lo hago como hobby. La verdad es que sí, es una manera también de celebrar tu espíritu, ¿no? Entonces, lógicamente lo hago en la perspectiva más que nada de rescatar la simbología de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la chacana, como tú sabes, es un símbolo muy antiguo de los pueblos nativos americanos, que hay una conexión entre la naturaleza y el hombre. Entonces, por lo tanto, sí, gracias por hacerme recordar. Realmente me interesa la pintura. Ese es mi hobby. ¿Pero ha logrado hacer alguna exposición o piensa hacerla? Sí, probablemente una vez que deje un poquito las actividades del quechua, porque también hay que pasar la batuta a otras personas, seguiré con la pintura y haré una pequeña exposición en la cual estarán ustedes invitados, por supuesto, ¿no? Bueno, y hablando un poquito también, este chaleco que está aquí en la pared, aquí, tiene obviamente unos colores hermosos. Colores hermosos. Eso tiene una simbología. Bueno, claro, todos los colores tienen una simbología, ¿no? Prácticamente una de las cosas que aprendí de los pueblos nativos americanos es que todos los pueblos tenían una huaca, porque adoraban un determinado divinidad. Claro. Entonces la vestimenta iba con esa huaca. Toda la gente se vestía en relación a la naturaleza, en relación a esa huaca. Entonces, por lo tanto, estas vestimentas son obviamente relacionadas con seres divinos y espirituales. Entonces, por uno ve los diferentes motivos que puedan tener. Entonces, refleja
una comunidad que era en relación a su huaca, y los colores obviamente reflejan el arcoíris y la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, tiene una conexión divina realmente los textiles. Don José, perdón, estos textiles son hechos todos a mano, esto no es industrial, ¿no? Bueno, últimamente algunos vestimentas se han hechas de manera industrial y otras son hechas a mano. Las que son a mano son mucho más costosas. Claro. Entonces, porque obviamente... un trabajo tiene mayor, más un trabajo. esfuerzo sí, mayor. es mayor. Entonces, los antiguos peruanos lo hacían todo a mano. Y Claro. usted tiene, por ejemplo, los mantos paracas, ¿no? Que son realmente fabulosos, ¿no? Que hasta ahora los colores, todo lo que es los diseños son realmente extraordinarios, ¿no? Si usted se da cuenta, yo me quedo sorprendido de la capacidad que tenían los hermanos de Paracas de hacer ese tipo de tejidos. Eran realmente extraordinarios, porque en esos tiempos los tejidos tenían un valor espiritual. Claro. Entonces, por ejemplo, el Inca le entregaba a determinada comunidad tejidos hechos a manos por las personas, por las mujeres que hacían ese trabajo, y era como una especie de ofrecimiento. Esto es una cosa muy importante. Los tejidos eran como monedas muy valiosas para la gente, y por eso es que ahora llega a nosotros y también lo tenemos presente, ¿no? Es algo valioso para nosotros. Un poquito la música peruana, el charango y estas cosas también tienen mucho que ver con su cultura. Hablemos un poquitico de eso. Bueno, yo creo que sobre la cultura, en este caso del charango, Ujú. yo no soy muy especialista en los temas de música, Qué pero pena, sí, lo sí, ponché. sí, claro, pero yo creo que lo real es de que, tú sabes que ustedes saben un poquito de historia, ¿no? Muchos de los instrumentos que ahora tocan los peruanos y muchas culturas, en el año más o menos 1574, un virrey, en este caso español, Toledo, prohibió que la gente pudiera tocar en su música, que pudiera vestir sus ropas, su comida. Entonces se prohibió que la gente tocara los instrumentos. Y creo que uno de los motivos por qué el charanguito salió, una de las teorías es de que fue como una especie de rebeldía a la guitarra, aparentemente. Pero entonces la gente tocaba como rebeldía, instrumentos pequeñitos, pero tiene una historia detrás. O sea, yo no soy especialista en la música, hay muchas teorías como nació el charanguito, ¿no? Porque obviamente es mucha Pequeño gente instrumento. es pequeñito, ¿no? Pero se ha convertido en un símbolo obviamente de digamos, de la cultura andina, como obviamente los instrumentos, las zampoñas, pero en general, ¿no? Quiero decir de que esa música obviamente refleja nuestras raíces nativas ancestrales. Y en el caso del Perú, muchos de los instrumentos que se utilizan, como el violín, como el arpa, como la bandurria, son porque no se podía tocar la música propia de los peruanos. Entonces uno tenía que expresar su música a través de sus instrumentos que eran permitidos. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso del Puno, que yo siento tocando las zampoñas, porque obviamente en ese lado no mostraron resistencia, ¿no? Pero en muchos lugares la música se tenía que hacer a través de los instrumentos europeos. Pero creo que es una mixtura importante. Los huaynos peruanos tienen una mixtura de música andina con instrumentos europeos, y eso es lo que somos, ¿no? Una mixtura, somos una mixtura, Claro. ¿no? Y cuéntenos un poco de las ñustas, qué representan y un poco cómo a través del tiempo, cómo siguen siendo un símbolo de la cultura peruana. Claro, yo creo que en el caso de las ñustas, obviamente en todos los lugares del Tahuantinsuyo eran obviamente digamos, las mujeres escogidas del Inca, ¿no? Le llamaban las ñustas, las princesas, ¿no? Entonces obviamente se representa parte de las tradiciones culturales del Perú. Entonces ahora obviamente las ñustas le dicen obviamente a las mujeres andinas, sobre todo a las mujeres cusqueñas, ¿no? Le dicen, obviamente eso es una tradición muy antigua y que obviamente nosotros por historia tenemos que respetar, ¿no? Porque eran, como les digo, eran mujeres escogidas del Inca, ¿no? Y eso ha quedado en el imaginario el tema de las ñustas, ¿no? Para todos nosotros. Y nosotros en general ahora estamos, obviamente, como peruanos, tenemos que respetar a las mujeres, ¿no? En su magnitud, en su manera de ser, en sus proyectos personales, en sus proyectos. Por lo tanto, sí, nosotros tenemos mucho apego a esas ideas, pero como reitero, ¿no? Estamos en tiempos donde tenemos que respetar a todas las mujeres en todas sus variantes, en todo lo que son como ellas mismas reflejan, ¿no? Porque tenemos en todo el continente sudamericano, en el Perú tenemos mujeres
digamos, latinoamericanas muy hermosas, Muy valiosas. valiosas, y a todas se las respeto, obviamente, ¿no? Claro. Ahora, en estos últimos minutos que tenemos del programa, ¿qué tal si nos da una clase de quechua? Bueno, puedo decir algunas palabritas Para ver si podemos, Claro, qué tan buenos ya. alumnos son, Ya. a ver ¿Qué si tan buenos somos alumnos somos? Ajá. Yo puedo decir Imanaya Kashanki. Imanaya Kashanki. Kashanki. Kashanki significa hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás? Imanaya Imanaya Kachanki. Kachanki. Imanaya Kashanki, ¿no? Muy bien. Es una manera para decir cómo estás, y después Imanaya Kashanki. Imanaya Kashkanki, ¿no? Imanaya Kachanki. Imanaya Kashkanki. Entonces, Kashkan. Kashkan. uno puede decir también, tú puedes decir Ñojajas Ajinmi, que estoy bien. Jaja, Ñujajas, Ajinmi. Ajimi. Ñojajas Ñujajas, Ajinmi. Ajimi. allí. Yo estoy bien. Entonces es una palabra corta nomás para decir cómo estás, ¿no? Imanaya Kashkanki, ¿no? ¿Cómo estás? O puede decir Imainaya, ¿no? Simple, ¿cómo estás, ¿no? Entonces son palabras de introducción en el quechua, y luego puedes decir ¿cuál es tu nombre? Imasutiki, ¿cuál es tu nombre? Imasutiki. Imasutiki. Y para responder, Imasutiki. Ñoja Sutija Ulises. Ulises. Ñuja Sutija Ulises. Ñoja Ñoja Sutija, Ulises. Arelis. Ulises. No, Entonces el día 30 están invitadas a... o sea, usted está raspado. Vayan el día Imanaya 30. Kashkanki. Entonces, ¿cómo estás? Ajá. Ñoja Sutija, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es José, Ñoja Sutija José. Entonces son cosas muy simples. Claro. Una vez que tú entras a ese mundo, obviamente te das cuenta que uno tiene que aprender y valorar, ¿no? Porque es la manera como se expresa nuestra gente, ¿no? Claro. Como se Claro. han expresado, y que hay que valorar esas palabras que parecen extrañas a nosotros, pero en realidad son parte de nosotros, ¿no? Entonces, por eso el día 30 de mayo están invitadas a las clases de quechua. Claro, vamos a Muchas recordar gracias, otra ¿eh? vez dónde es esa cita el 30 de mayo para la clase de Para la quechua. gente. Sí, es en el consulado peruano. Ujú. Pero es abierto a todo el mundo. Claro, está abierta, te vamos a mandar la invitación, Claro. lo pueden ver en las ¿A qué redes. hora se está Se programando? está programando a partir de las 6:30 de la tarde. Ajá. Están invitados porque va a haber una explicación del origen del quechua, va a haber una pequeña, digamos, clases simples de quechua, Ujú. y vamos a celebrar también un poco nuestra lengua ese día, ¿no? Entonces ustedes están invitados, por favor. Excelente. Rodrigo, Arelis, Muchas Ulises. gracias. Allá Ujú. estaré. Ahí Vamos a estar ahí. aprenderán nuevamente un poquito más de palabras, y también el 21 de junio también tenemos el Inti Raymi, y están invitados también a celebrarlo con nosotros. Claro que sí. Don José, disculpe, ¿dónde queda el consulado? El consulado queda en Bronton Row, está al frente de la... ok. ya se movió, está al frente de... Pero ¿dónde está la La de estación de- Ecuador? ¿Dónde Sí, está la está, por ejemplo, está, ¿cómo se llama? Al frente de esta tienda famosa Harrods. Harrods? Está al frente, está la embajada del consulado peruano. Ah, muy bien. Pero ¿a qué No. altura está? Está más o menos, creo que 150 Bronton Row. Oh, ok. 150. Cerca de la Igual vamos a estación de confirmar Knightsbridge. todos esos detalles en el chat. Luego que terminemos el programa Claro vamos a que agregar sí. toda esa información porque es una experiencia que no nos podemos perder. Es abierta a todo el público que esté interesado en conocer un poco y a ver si le gusta, ¿no? Claro. Y por qué no continuar después las clases de, Claro. de De quechua. Sí, van a haber clases de quechua que vamos a avisar para octubre, Ujú. y ustedes también están invitados, por supuesto. Muchas Claro. gracias. Bueno, una propuesta. Despidamos el programa en quechua. Exactamente. Ok, Me robó la idea. hay una palabra que siempre dicen todos, ¿no? Que es Tupananchiscama, ¿no? Que es para hasta vernos la siguiente vez. Tupananchi. Tupananchiscama. 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 Bueno, Tupananchiscama. Tupananchiscama, en otra oportunidad, Vemos con a- otra charla de podcast. Por supuesto, vemos otra vez. Muchísimas gracias por A haber ti, estado con Arelis, nosotros, a ti, Arelis. contándonos sus experiencias Muchas gracias, don y José. esta invitación tan buena que nos está haciendo para aprender uno además que mayor gusto que aprender de nuestra propia cultura, de nuestros propios orígenes. Así que gracias una vez No, más. gracias a ustedes, gracias Y a ustedes también la invitación para el próximo podcast, que será el próximo viernes con un nuevo invitado. Gracias por estar con nosotros y que tengan un feliz fin de semana. Disfruten el clima, que está bellísimo. Estupendo. Fin de semana largo. Los que no trabajan el lunes, bueno, podrán aprovechar el feriado también. Así que Feliz fin de semana. feliz fin de semana y hasta el Gracias. próximo De igual manera, viernes. todos Chao. ustedes, gracias.